Isaías, les estaba hablando yo, comencé el año hablándole de Isaías, y hoy voy a compartir esa parte del Isaías capítulo 40 que no compartí el martes, que compartí los primeros versos. El martes les compartí sobre el único camino y les hablé de que por qué en la vida del creyente se producen altibajos, porque a veces estamos arriba, nos sentimos eufóricos, nos sentimos bien, y otros días nos sentimos decaídos, desanimados o frustrados, y cómo el profeta Isaías lo relaciona con cómo estemos haciendo el camino de nuestra vida. Si hemos rellenado esos valles, si hemos quitado esas piedras, muchas veces el carácter áspero que tiene que ser tratado por el Señor para que Él pueda hacer todo aquello que tiene que hacer en nuestra vida, ese caminar diario. Y tiene que ver con la fe que tenemos en Dios, qué clase o qué tipo de fe o cómo va creciendo esa fe en nosotros. Y yo me quedé con ese verso 8 el martes pasado, que decía, todo es pasajero en la vida, pero la palabra de nuestro Dios, ¿alguien se acuerda? Permanece para siempre. Todo en la vida pasa. Mira el que está a su lado. Mire la silla que donde se está sentado. Tarde o temprano esa silla la vamos a tirar a la basura. Se lo digo yo que lo sé. ¿O no? Mire las gafas que tiene la vecina puesta. ¿Quién tiene gafas? Las gafas con el tiempo, no sé, le he hecho 2, 3, 4, a lo sumo 10 años. Algunos duran 10 años. Pero también serán para la basura, ¿o no? No les digo la ropa nueva que le dejaron los reyes. Yo sé que le dejaron ropa nueva a los reyes. Vaya a verla dentro de un par de años, a ver dónde está. Todo pasa. Mire, el piso que está usted ahí pisando, el piso ese, se tiene muchos años, ese hay que cambiarlo. Eso ya está que para la basura, ¿o no? Pero cuando lo hicieron, dijeron, esto va a durar un montón de años, pues habrá durado 30. Pero pasa. Todo pasa, 50, dice la pastora. Bueno, por ahí. Todo pasa, todo pasa. Todo pasa. Diga conmigo, todo pasa. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios dice se cumple, se ha de cumplir y se ha cumplido. ¿Lo cree? Entonces yo hablaba de esto el martes, de que tenemos esa naturaleza humana y tenemos también la naturaleza espiritual. La cuestión es qué naturaleza está prevaleciendo en nosotros, porque muchas veces prevalece la naturaleza humana, la carnal, la terrenal, la visión humana de las cosas, pero Jesús dijo que vosotros sois seres espirituales y Pablo nos habla a la iglesia como hombres y mujeres espirituales. Mira que está a su lado, dígale, tienes cara de espiritual. Yo sé que tú a veces no te lo crees, pero es que cara de espiritual no es una cosa rara, es tu cara si has nacido de nuevo. ¿Sabe lo que le digo, verdad? Yo sé que a veces inventamos cosas, hablamos la palabra espiritual y nos inventamos gente con alas por ahí danzando. No, el que está a su lado, dice la palabra de Dios, que si ha nacido de nuevo, es alguien espiritual. ¿Ok? Ahí estábamos el otro día. Y entonces tenemos que entender a qué reino pertenecemos. Jesús lo dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo yo mandaría 30, 40, 100, 1000 legiones y acabaría con toda esta historia. Pero mi reino de este mundo hay una función, hay un propósito, hay una misión en cada una de nuestras vidas. Y preparamos ese camino, decía Isaías, que después lo dijo también Juan el Bautista, preparar el camino del Señor, que no hablaba de las calles de Judea, sino de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra eternidad. Entonces vamos al verso 9, y el título de hoy es Caminarás. Ponme el título de hoy, Caminarás y no te... ¡Qué foto más bonita! ¿Dónde será eso? Digo conmigo, caminarás y no te cansarás. Vuelve a decirlo, caminarás y no te cansarás. Maravilloso, pero qué guapo, me dan ganas de quedarme viéndolo. Verso 9 del capítulo 40 de Isaías. Dice así la palabra de Dios. Súbete a un monte alto, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está nuestro Dios. Recuerde que Sión es ese lugar, esa fortaleza, pero cuando Dios habla a los lugares, no habla específicamente a ese sitio, porque Sión no tiene boca para gritar. Pero Él representa a Sión, esa autoridad que nos ha dado el Señor. Era el lugar de autoridad, era el lugar donde estaba la corte de David, era una fortaleza real. Y representa la autoridad que usted tiene como hijo de Dios. Cuando está usted ubicado
en el reino de los cielos, cuando usted ha guardado y guarda esa relación con Dios. Por eso cuando tú estás en esta posición, la palabra de Dios te representa y te llama Sión. No es que seamos sionistas, sino nos llama la palabra Sión en el sentido espiritual. Y dice, Sión, tú eres portador de buenas noticias. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Se le dice, ay, tengo una mala noticia que darte. Muy bien, dame la mala, pero después me das la buena. Porque somos portadores de buenas noticias. Eso dice la palabra de Dios. Siempre, anúnciala, dice, proclama esas buenas noticias, porque tu vida es una buena noticia. El hecho de vivir es una buena noticia. El hecho de vivir, habiendo entendido que hay un Dios maravilloso, que hay un Jesús que murió por nuestros pecados y que nos ha reconciliado con el Padre, es una buena noticia. Eso es una buena noticia, pase lo que le pase, es una buena noticia. Entonces, dice, eres portador, que tu voz, que tu manera de hablar, que tu pasión, que tus palabras, que sean esperanza, que sean vida, que sean buenas noticias, allí donde tú te estás moviendo, que tus hechos formen parte de esa buena noticia de conocer a nuestro Dios. No hay mayor noticia que saber que Jesús vino al mundo, pagó lo que yo tenía que pagar, murió por mis pecados y Él resucitó para darme vida. Una vida en abundancia en esta tierra y una vida a la eternidad. Eso es una buena noticia. ¿Hay problemas? Sí. ¿Vienen dificultades? Sí. Pero el sionita, el que pertenece a Sion, siempre te da una buena noticia para anunciarlo. ¿Cree? Así que alégrate. Buena noticia. Y por eso la palabra dice, no tengas miedo. Porque nuestro Dios está con nosotros. Tienes que creerlo, tienes que proclamarlo, tienes que entenderlo, tienes que manifestarlo. Atrévete a manifestar ese Dios poderoso, sin miedos, sin duda. Muchas veces nos asaltan las dudas o los miedos, pero Dios es real y está presente. Por eso dice y anuncia, aquí está nuestro Dios. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Aquí está nuestro Dios. Eso dice la palabra. Eso enseña, eso dijo Jesús, Dios está con nosotros. Puedes tener muchas cosas en tu vida, pero cuando tú estás y Dios está contigo, tú puedes decir, aquí está nuestro Dios. ¿Por qué? Porque está usted. Usted va a un lugar y en ese lugar está Dios. ¿Por qué? Porque está usted. ¿Y dónde está Dios? En nosotros, morando en nuestro interior, trabajando dentro de nosotros, haciendo tantas cosas. Verso 10 dice, he aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Lo estaba diciendo la pastora ahora en la alabanza, en la adoración. Dios va a hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Él va a hacerlo. Él tiene el poder de transformar vidas, de cambiar ambientes. Él tiene ese poder. Dice su brazo. Y la palabra nos habla que nosotros somos las manos de Jesús en la tierra. Nosotros somos los ojos de Dios. Somos el oído del Señor. Por eso escuchamos y podemos interceder, podemos clamar, podemos dar una palabra de buena noticia. ¿Por qué? Porque somos embajadores, en otras palabras, representantes de Dios en la tierra cuando el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida. Porque el Espíritu Santo habita en usted y Él habita en la iglesia, porque usted y yo somos hombres o mujeres de fe. Diga, soy hombre de fe. Si es mujer, diga, soy mujer de fe. Yo soy hombre de fe. Eso dice la palabra. Entonces tome su autoridad, crea la palabra, viva la palabra. Y viene, dice, recompensa. ¿Por qué? Porque Dios responde. Dios premia de alguna manera la fe, la constancia, la obediencia, el esfuerzo, la humildad, la entrega, la fidelidad, el que tú trates de echar para adelante y encima con fe, encima aunque las cosas no se estén dando, que tú tratas de salir adelante y dices, Señor, ayúdame a dar un paso más, ayúdame a avanzar, ayúdame a entender, ayúdame a ver, y va a venir recompensa de parte de Dios, porque es la ley de los cielos. Vas a ver los resultados en tu vida. La bendición, promesas cumplidas, sueños que se van realizando, que es la respuesta, ni más ni menos, que a nuestra fe. De eso se trata. Dice el verso 11, como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a la recién parida. Dios tiene cuidado de los suyos. Él no se olvida de nosotros. Él lo dice claramente. Él se ocupa de su iglesia y la llama, para que podamos entendernos en este sentido agrario, rebaño. Él sostiene a cada uno, dice, a cada una de sus ovejas. Dice que junto a su pecho.
¿Se imagina cuando cuántos tienen mascotas aquí? ¿Cuántos tienen mascotitas? ¿Cuántos tienen un perrito pequeñito? La abraza. Si yo soy como una que yo tenía un cerdito pequeñito y ella cada vez que iba a la finca abrazaba al cerdito, hasta el biberón le quería dar al cerdito. Y eso que era un cerdito, que hacía un cerdito, cochinito, marranito, como quiera llamarlo. ¿A que sí? ¿Está por ahí? ¿Dónde está? Uy, ahí ya está. Dios nos ama. Dios nos anhela, Dios desea, nos cuida, nos ama a lo suyo, nos guarda junto a su pecho, nos protege de tantas cosas. Pero Jesús lo dejó tan claro cuando Él vino, traer más luz a todo este contexto. Dice, sus ovejas oyen su voz. Mire, yo le he contado que cada vez que mi hermano tiene ovejas en la finca, las ovejas están en una huerta allá al fondo, que él llega por ahí, las ovejas no lo ven, no lo huelen porque están al fondo, pero en cuanto él se pone a hablar, ¡oh, Damián, ¿cómo estás? Ya empiezan las ovejas a balar. ¿Por qué? Porque oyen la voz del pastor. Yo me puedo estar hablando ahí media hora, viene mi hermano, se puede hablar conmigo, viene mi hermana, viene el otro, todos estamos hablando y las ovejas están ahí tranquilitas. Pero como llegue el pastor, mi hermano, y diga, oh, ¿cómo están ustedes? Ya empiezan las ovejas, y dice, ya sabe que está el pastor ahí. ¿Reconocen su voz? Por eso Jesús le enseñó. Mis ovejas oyen mi voz. Y Él dice que las guía con cuidado. Dice, aún las recién paridas, esos nuevos que van viniendo a la congregación, que Dios comienza, el Espíritu Santo, a hacer algo, dice que tiene un cuidado especial para ellos. ¿Por qué? Porque es el nuevo, el recién nacido, el que comienza, el que hay que tener más cuidado porque se puede caer, porque puede tropezar, porque no come como comen los adultos. Él tiene un cuidado especial. Qué importante entender como la visión de Dios para todas estas cosas. El buen pastor, hablaría Jesús, la parábola de la oveja perdida y tantas otras, ese pastor que da su vida por sus ovejas. Juan, el capítulo 10, los versos 26 a 30, dice lo siguiente. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y dijo Jesús, yo y el Padre somos uno. Nadie nos puede arrebatar. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando somos sus ovejas. Y cuando uno entiende esto, uno puede vivir tranquilo, uno puede vivir seguro, uno puede avanzar. La fe te lleva a esto. Cuando tú entiendes que tú has escuchado la voz de Dios que te llama y tú sigues su voz y tú reconoces su voz y tú reconoces cómo Él está trabajando en tu vida y cómo Él está haciendo tantas cosas, tú vas a caminar tranquilo por la vida. Vas a caminar diferente, con una seguridad, con una entereza. Y con tantas otras cosas que vienen de los cielos. Los versos 12 y 14 de Isaías 40, el profeta hace unas preguntas, 4 preguntas. Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O cómo consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿Y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Todo eso pregunta el profeta. ¿Qué está tratando de decirnos? Que Dios está por encima de todas las cosas. A veces nosotros no entendemos o no llegamos a vivir en esta realidad. Que Él no necesitó el consejo de nadie. Nadie enseñó a Dios qué es la justicia y qué es lo que está bien y lo que está mal. A Él no se lo enseñó nadie. Ni Él tuvo que explicar la razón de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es infinito, inmutable, eterno. Él no se somete a nuestra mente finita. No está sujeto a nada ni a nadie. Ni visible ni invisible. ¿Cierto? Usted lo sabía, ¿verdad? ¿Es algo nuevo para usted? No, lo sabemos. Dice el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia que estaba en Roma, capítulo 11. Romanos 11:33 en adelante, dice, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él, diga conmigo, son todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea gloria para siempre. Él no tiene que pedir permiso. Él no tiene que explicar sus decisiones. Él no tiene que decir, ¿por qué, Señor, te agrada esto y no te agrada lo otro? ¿Por qué no te gusta que yo viva así o que viva de la otra manera? Yo quiero que me explique por qué yo, si quiero estar con 10 mujeres y mi mujer y todas las otras 9 me lo permiten, ¿por qué no puedo hacerlo? Que me lo explique a ver por qué Dios dice que no le gusta eso. ¿Se imagina que empezamos a pedirle explicaciones a Dios? ¿Se imagina? Dice primera de Corintios 2, 14 o 16. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, estupidez, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. El cambio, ¿cuántos espirituales hay aquí? El que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Y dice el apóstol, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso dice el apóstol. Él no tiene que ponerse de acuerdo Dios con la sociedad a ver qué es el matrimonio, qué no es, o cuándo comienza la vida, o cuándo no comienza, o qué es la vida, o por qué debo perdonar a aquel que me ha criticado, por qué quiere Dios que lo perdone, que me lo explique si me hizo la vida imposible, y por qué esto, y por qué lo otro. Usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con Dios, pero Dios es el mismo ayer, hoy. Y nosotros cambiamos la mentalidad, cambiamos la cultura, cambiamos las cosas, cambiamos cuando vamos madurando en la vida, cambiamos percepciones, cambiamos emociones, cambiamos manera de pensar, cambia la circunstancia, cambia todo en la vida. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y su palabra, habíamos dicho al principio, ¿qué? Permanece para siempre. Por eso el Señor habla la palabra, crean. No, preferimos creer a veces tantas otras cosas. Entonces somos nosotros los que tenemos que ser instruidos, aconsejados, guiados por su palabra. El hombre natural no entiende. Mira qué tonto aquel, mira qué estúpido. No entiende. Pero el hombre espiritual entiende y discierne las cosas espirituales. De eso se trata. Entonces necesitamos esa relación. Él es el que trae revelación y sabiduría a nuestras vidas. Y Él lo hace si somos sinceros y si estamos dispuestos a seguir su dirección. Es lo que dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Tranquilo, no se alteren, no se mosqueen con esto, con lo otro, no se afanen por esto, con lo otro. Jesús fue claro, los discípulos están diciendo por qué los fariseos nos siguen, por qué aquello, por qué lo otro. Él le dijo, tranquilo, mis ovejas oyen mi voz. Los que no son mis ovejas no oyen mi voz y hacen lo que les da la gana, no pasa nada. Ustedes tranquilos, porque ustedes oyen mi voz, ¿o no? Entonces dirá que está a tu lado, tranquilo. Escucha su voz. Él nos va a guiar. Los versos 15 a 17 me sorprenden. Esto me encanta. Porque a veces veo la noticia y me acuerdo de esto. He aquí las naciones son como gotas en un cubo. Y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí, Él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada. E insignificantes son consideradas por Él. Mire, tanto como escuchamos de las naciones, de las fronteras, de los países, últimamente que está esto de moda de los movimientos políticos, las economías globales, el tan llamado nuevo orden mundial, las alianzas estratégicas de corporaciones mundiales que te dicen, que no te dicen. Mire, Dios dice, como gota de agua en un cubo. Y la idea hebrea de esta frase, que a veces son frases
hebreas que no se traducen literalmente, pero era cuando uno tiraba, los que hemos estado en Gambia, hemos cogido agua de un pozo con un cubo, cuando tirabas el agua en el pozo y te ponías a subir el agua y después llevas un cacharro más grande para meterla adentro, pues siempre cuando es rama, siempre se caen unas gotas por fuera, que no le pones asunto porque sigues cogiendo el agua. Dice, pues así son las naciones de la tierra y todas sus historias. Como gotas que caen que no se le pone asunto. Si se te derramó mientras estabas llenando, vuelves a tirar, vuelves a llenar, hasta que llenas tu bártulo y te lo llevas. Como gotas de agua. Dios sabe a dónde camina. Muchas veces tratando cada vez más de alejarse de Dios. Como decía el salmista en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan vanidades. Los gobernantes traman unidos contra Dios y contra su ungido. Dice el Señor, yo me reiré de todo eso. Porque Él tiene el control sobre todas las cosas. ¿Usted lo entiende? Él tiene el control sobre todas las cosas. Y dice el salmista que sobre todas las cosas Dios juzga. Y el juicio de Dios es un juicio verdadero. Entonces, no se preocupe tanto. No le pongan tanto asunto, no se dejen llevar por lo que dice Juana y lo que dice la hermana, o sea, lo que sea mi madre Juana, claro. ¿Me entiende, verdad? No se deje llevar. Porque todo está escrito. Todo está escrito. Y Jesús lo tenía tan claro y dice, ustedes agárrense a Él, ustedes crean, Él está con ustedes, no va a dejar solo. Los últimos tiempos serán difíciles, ustedes prevalezcan. Si no fueran aún acortados, aún los escogidos se entramparían con tantas cosas. Pero el Señor nos conoce. Dice el verso 18, ¿a quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? Y el profeta hace una pregunta personal. ¿Qué ideas tienes de Dios? A nivel personal, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de Él? Tus sensaciones, tu manera de hablarle a Dios, de relacionarte con el Espíritu Santo. ¿Cómo le honras en tu vida diaria? ¿Cómo le vives a un Dios tan grande y misericordioso que se reveló a tu vida y se reveló a nuestra vida? Se ha revelado de alguna manera para que lo entendamos. Porque, ¿sabe? A veces hay personas que le mendigan a Dios, le mendigan a Dios. O hay quien, me acuerdo de cuando digo esto de Enrique Escobar, cuando estuvo por aquí, decía, a veces la gente cree que Dios es un puño cerrado, que tienes que rogarle y le intentas abrir un dedo y después, Señor, abre el otro dedo, Señor, abre el otro dedo, para que te dé una migaja. Hay gente que tiene ese concepto de Dios. Porque quizás vivió entre mezquinos toda su vida, o que es una persona mezquina, que como le cuesta dar, abrir la mano, se cree que Dios es así. Porque a veces creemos que Dios es como somos nosotros. Y no es así. No es así muchas veces. Hay quien cree que Dios es un padre duro que está esperando ahí con el látigo para que te diga, ¡garra! Eso fue juicio de Dios. Dios te castigó. Dios no te castigó. Te castigaste tú si fuiste por la carretera 200 te pegaste contra la autovía por ir 200 kilómetros. No fue que Dios te castigó. Es que a veces somos imprudentes, que hacemos las cosas que no debemos y tienen consecuencias, pero Dios no está encima. Y como pasa no te va a caer encima, Dios no te castiga, pero hay gente que cree que es así, o que es un Dios pasota, que Él pasa, y yo cuando tú estás que no puedes levantar cabeza, dices, voy a ayudarlo. No, Dios no es así. A veces nosotros somos así, pero Dios no es así. Por eso Jesús viene a revelar al Padre. Tampoco te creas que es un Dios consentidor, como tú a veces consientes a tantas personas. No. Jesús nos revela a Dios, nos enseña quién es Él. Cerrada la puerta, dile, ¿se acuerda del Padre Nuestro? Padre Nuestro, ¿lo decía Jesús o no? ¿Lo decía Jesús o no? Me sorprende porque ¿cuántas veces nombró Jesús a Dios? Dijo, oh Dios, 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 en la palabra de Dios, en su ministerio. Solamente en la cruz una vez le dijo, Dios mío, no lo llamó Dios en ningún otro momento, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo lo llamamos? Dios. Pero Jesús dijo, no, es vuestro Padre. Hablar al Padre. Pero nosotros seguimos diciendo Dios, ¿o no? ¿Por qué? Porque tenemos unas ideas que están en nosotros, muchas veces preconcebidas o que no está mal, porque su nombre dice la palabra del Padre Nuestro y su nombre es santificado.
Pero a veces empezamos Adonai, Jireh, Jehová, Yahvé, para aquí, para allá. Está bien. Pero Jesús dijo, no, tranquilo Pedro, tú dile papá. Te estoy hablando de una relación diferente a la que tú vienes conociendo a través de la religión y de los profetas antiguos. Háblale al Padre. Y Pedro dijo, no, porque yo siempre le he dicho Adonai, Adonai, Adonai. El Eterno, que dicen muchos los hebreos, el Eterno. Pues está bien que los judíos digan el Eterno, está bien que los llamen ellos Eterno. Pero ¿qué nos dice Jesús a nosotros? ¿Qué le dice Jesús a usted? A veces hay cosas que están en nuestra mente y tienen poco que ver con el mensaje de Cristo. Y es cierto que a veces el Espíritu Santo te lleva a usar alguno de sus nombres por alguna ocasión especial o porque estás teniendo una batalla espiritual y tienes que usar uno de sus nombres de guerra, por ejemplo. Pero lo común, lo general, lo diario es papá, Abba, Padre. ¿Entiendes? Pero a veces no pensamos todas estas cosas. Y por eso Jesús nos revela a Dios. Por eso Él solamente usó el nombre de Padre. Padre, yo sé que tú me escuchas cuando Lázaro, Padre y tal. Y nosotros inventamos cosas. Pero es el Padre. Es el Padre. Los versos 19 a 21. Dice, el artífice funde el ídolo. El orfebre lo recubre de oro. Y el patero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis extendido desde la fundación de la tierra? Nos está llamando Isaías a reflexionar. Porque un ídolo no es solamente una imagen. Porque a veces está hablando de aquel grupo religioso. No. Un ídolo no solamente es una imagen, también hay ideas, también hay pensamientos, también hay emociones muchas veces en nosotros, actitudes, manías, cosas que hacemos que son ídolos espirituales, que no hay que tallarlos porque ya están tallados en nuestros pensamientos y ya nos rendimos muchas veces a ellos. Y esos ídolos no te dejan ver más allá de lo que Dios quiere hacer. Por eso el profeta le está hablando a ellos. Maneras de vivir que nos alejan de lo divino, de lo que verdaderamente el Espíritu Santo quiere que hacer, de esos conceptos que nosotros nos creamos o por experiencia y pensamos que son así. Por eso la palabra y el Espíritu van juntos, siempre. No se da la vida en lo primero sin lo segundo, ni viceversa. Por eso si alguien me dice, es que yo siento el Espíritu, que esto es así, y yo digo, eso no tiene nada que ver con la palabra. El Espíritu no te puede decir eso. El Espíritu te puede decir, ama a este hermanito y al otro hermanito desprécialo. Ese no es el Espíritu. No puede ser. Pues yo creo que es el Espíritu. Pues no es el Espíritu del Espíritu humano, el Espíritu tuyo de egoísmo que tiene, o de orgullo, o de soberbia, o de ignorancia, pero no es el Espíritu Santo de Dios, porque jamás se va a oponer al mensaje de Jesús. Y la palabra sin el Espíritu tampoco nos vale, porque nos volvemos esos antiguos fariseos que se la conocían mejor que usted y que yo, pero no vieron el mensaje, no vivieron la experiencia de Cristo. Entonces por eso el profeta dice, ¿no lo habéis entendido? ¿No habéis entendido? Y nos lleva al principio. ¿Cuál fue nuestro primer amor? Cuando Jesús te tocó la primera vez, ¿qué pensabas? ¿Qué decías? Nos lleva al origen, al principio. ¿A que no te importaban tantas cosas como te importan ahora? ¿Por qué será? ¿Por qué nos complicamos en la vida? A veces tenemos que reflexionar en todo esto. Los versos 22 a 24 dicen, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Vaya, 700 años antes de Cristo ya hablaban de la tierra redonda. Todavía hay algunos que dicen que es plana. Cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra un tallo. Cuando Él sopla sobre ellos, ¿y qué sucede? Se seca y la tempestad como jarasca se los lleva.
Una vez más, Jesús no se centró en los gobernantes de su tiempo. No, el emperador en el tiempo de Jesús fue Tiberio. Jesús no se puso cuando ve el César, ¿qué hacemos? No. Pasan. Son pasajeros, son plantados, dice la palabra, y se secan. Dios se interesa en usted, en lo personal, en nosotros, en su familia, en su casa, en su vecino, en lo que le rodea. Hay gente que está más tiempo hablando del que está no sé dónde, del que es presidente de no sé qué país, y ahora no sé qué, y del otro que no sé cuánto, y ahora los chinos, que aquello. Tontería. Hace Dios así, ¿y qué pasó? Dejan de ser. Están hoy, mañana no están. Pero nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y usted tiene sus hijos, usted tiene su esposa, su esposo, usted tiene vecinos. Ocúpese de ellos, céntrese en eso. No se ofusque en otras cosas. Las corrientes del mundo intentan sacarlo de lo que verdaderamente Dios vino a hacer. Y es a rescatar a los que le rodean. Y si después usted puede alcanzar algún país de África, gloria a Dios, pero empiece en su casa. Empiece en su vecindario, empiece en su trabajo, empiece caminando por la calle, yendo a comprar al supermercado, de una palabra de amor. No se ocupe tanto de otras cosas. No pongamos asunto a tantas cosas. Dios se interesa en usted. Diga, Él se interesa. Diga a mí. Qué bueno eres, Señor. Respire conmigo. Diga, qué bueno es nuestro Dios. Verso 25. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea igual? Dice el Santo. Es una pregunta muy personal y directa de Dios. Y aquí sí Él se da el nombre, el título. El Santo. El Santo. ¿Quién es Él en nuestra vida? Verso 26 a 29. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en origen a su ejército. Y a todo llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor, y mi derecho está inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es, lea. ¿Cómo es? Inescrutable su entendimiento. Tome tiempo para reflexionar. Mire la creación. Yo sé que han puesto muchos vídeos por ahí que han subido a la nieve y han gozado de la nieve, ¿no? ¿Cuántos han gozado de la nieve esta semana? Algunos por ahí estuve yo viendo fotos de la nieve. Ahora no quieren levantar la mano. ¿Cuántos gozaron esta semana de la nieve, verdad? Que gracias a Dios solo las tenemos pocas veces al año. A veces ni años que no hay. Reflexionen esas cosas. Dicen, miren los astros, mira la luna, mira las estrellas, mira los planetas. Dice, Dios los hizo y los nombró, tienen su nombre. A Él no se le escapa nada. Él hace que la lluvia caiga sobre justos y sobre injustos. Mira alrededor, mira más allá. Todo tiene una función y todo cumple un diseño, dice el Señor. Todo cumple un diseño y tiene una función. Mire, en la creación todo se rige a lo que Dios habló. Pero ¿sabe? A nosotros Dios nos da libertad para actuar bajo nuestros propios parámetros. Por eso nos marca, por eso nos reinserta en el plan original. Mire, hasta los problemas que usted tiene. ¿Tiene problemas? ¿Alguien tiene problemas? ¿Alguno tiene problemas que levante la mano izquierda? Un problemilla siempre sale, ¿no? Hasta los éxitos. ¿Cuántos tienen éxitos? ¿Cuántos están haciendo las cosas? Me está gustando cómo me está quedando esto. ¿Cuántos tienen éxitos ahora en su vida? Tanto uno como lo otro tienen una función, tienen una razón de ser. Nos desafían a creer los problemas y los éxitos. Nos desafían a confiar en Él. Nos desafían a depender. Nos desafían a tener esa intimidad con Él. Nos desafían a todo eso. Por eso cuando Isaías escribe, el pueblo se preguntaba cosas. El pueblo de Dios en este tiempo, porque parecía que no veían que se cumpliera el plan de Dios. Ellos dicen, si Dios se olvidó de nosotros, Dios no nos está escuchando, Dios escondió su rostro de nosotros. Pensaban que Dios no estaba o que se había escondido de ellos. Y no se pararon a pensar qué era lo que pasaba en sus vidas para que esas promesas que Dios había dado no se estuvieran cumpliendo.
no era Dios. Era la condición, era la situación, era la poca fe, eran las dudas, eran los miedos, era todo lo que lo estaba abargando, porque Dios quería bendecirlo. Y por eso el profeta Isaías les habla de esta manera, le está hablando de que Dios quiere bendecirte. Dirá que está a tu lado, Dios quiere bendecirte. Más de lo que te bendice ahora, más. ¿Cuánto más? Un montón más. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más quiere bendecirte Dios? ¿Cuánto? Así de bendecirte, ¿o no? ¡Un montón! Tú eres una persona bendecida, estás aquí, ¿verdad? Has recibido la bendición del Espíritu Santo y el gozo de la salvación. Pero Dios quiere bendecirnos mucho más, mucho más. Y eso es lo que el profeta le está tratando de transmitir al pueblo. Dios quiere bendecirle, pero tienen que cambiar su mentalidad. Tienen que quitar esos miedos. Son esas inseguridades lo que hace que no te decidas y no puedas recibir la bendición de Dios. Es esa manera a veces de ver la vida o de limitarnos. Porque la respuesta es clara, esa que leímos en el verso 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Él es Dios eterno, Él es Señor, Él es creador de los confines de la tierra. Él no se fatiga ni se cansa y su entendimiento es inescrutable. No intentes, ¿y por qué, Señor? Yo no entiendo esto que pasó en mi vida, que no pasó. Es inescrutable. No intentes meterte en la mente de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Él es eterno? Él no se cansa. Y yo cuando digo esto, digo que bueno, porque pensamos, ay, Dios no se cansa. No, digo, qué bueno, Señor, que no te cansas de mí, que no se cansa de nosotros, porque nosotros nos hubiésemos cansado ya hasta de nosotros mismos, ¿verdad? Quizá hay cosas que no entiendes. Hay cosas que nunca vas a entender, que solamente en su presencia se revelará el plan completo. Pero hay momentos en nuestra vida que todos atravesamos. Y en esos momentos solamente te vas a poder agarrar a la palabra y a la promesa de Dios. A nada más, a creerle a Dios. Y cuando tú no veas la salida, me voy a agarrar a la palabra de Dios. Dice el verso 29, porque Él da fuerza al fatigado. Y al que no tiene fuerza, aumenta el vigor. Claro que hay momentos de fatiga, hay momentos de cansancio. Hay momentos en que quizás podemos hasta tropezar y caer. Hay momentos. Todos vivieron momentos difíciles en la palabra de Dios, momentos duros. El mismo Jesús vivió momentos duros, ¿o no? Pedro, Pablo, Juan, Silas, María, tantos. Esos momentos forman parte de nuestra vida. Toda la humanidad sufre momentos difíciles en algún momento. Todos, creyentes y no creyentes. Pero dice que cuando tú has creído, cuando tú crees, cuando tú estás creyendo, Él te da fuerza. Él aumenta tu vigor. Aumentar el vigor aumenta tu energía, tu espíritu, aumenta tu valor. Porque ¿cuántas veces quisiste tirar la toalla? ¿Cuántas veces? ¿Alguno se acuerda las veces que quiso tirar la toalla? ¿Cuántas veces quisimos tirar la toalla? Digo, ya no aguanto más, yo te agarro y empiezas a pensar y después paras. Dice, no, pero ¿qué dice tu palabra? ¿Qué has dicho de mí, Señor? Vamos para adelante. Pero ¿quién ha pasado un momento de dificultad? ¿Quién? En el Señor. ¿Quién nos ha cansado muchas veces? ¿Quién quizá hoy no está cansado? Y está fastidiado y está haciendo otra vez lo mismo. Otra vez que ya pensé que había superado eso y otra vez la misma historia, con el mismo problema, con la misma... ¿Quién nos ha pasado? Dice el verso 30, aún los mancebos o los adolescentes se fatigan y se cansan. ¿Cuánto será yo que tengo ya casi 50? Y los jóvenes tropiezan y vacilan. Los jóvenes tropiezan y vacilan, es que caen. No que se vacilan de nadie, esa palabra es que tropiezan y caen, porque es ley de vida. Pero escribe Isaías la verdad suprema. Pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. Ay, se lo sabe. ¿Cuántos se lo saben? Ay, Señor, que menos mal que no nos lo recuerda. Los que esperan. No dice todo, dice los que esperan. Yo cada vez que veo un pero ahí, que aparece un verso con un pero, digo, ¿pero qué? ¿Pero qué? Pero. Pero es que no es para todo el mundo. No es para todos los creyentes. Es para los que esperan, Señor. Es para los que esperan, para los que creen, para los que abrazamos sus promesas, para los que amamos su palabra, para los que tenemos hambre y sed de Él. Para los que cada día tenemos ese deseo de alimentarlos de alguna manera de su presencia. Para los que nos equivocamos, pero buscamos su voluntad en nuestras vidas.
Y ya te digo, claro que nos cansamos. Puede ser que a veces te cansa. Por eso Él dice, y cuando estés cansado, yo renuevo tu fuerza. Él renueva tu fuerza. Tiene que hacerlo Él, porque tú estás cansado. Tú te has frustrado quizás, te has desanimado, pero Él renueva tu fuerza. Y sabe, dice el profeta, remontaremos, haga así, como águilas, haga así, no le da que está a su lado, hágalo para adelante si están muy pegados. A ver, tiene 2 metros separados, muy bien. Remontaremos como... ¿Se imagina un águila? ¿Alguna vez ha visto documentales de águila? Le ponen una cámara en la cabeza y el águila... Y nada más que oyes el viento. Y ve las corrientes de aire caliente y se mete en esas corrientes y entonces se eleva. Y cuando quiere bajar por la presa, qué buenas son las águilas, ¿verdad? Uno de los pocos animales que mata serpientes y come serpientes. Las ve desde arriba la serpiente y sube una serpiente allá abajo, aunque sea venenosa se la come. Las águilas. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe por qué dice águilas y no dice quebrantahuesos. Él lo sabe. Y quizá el año pasado fue un tiempo de retroceso en tu vida o por la pandemia o cualquier otra cosa. Quizá tenías planes que no se dieron, circunstancias que no pudiste ver. Pero si has esperado en Él, si esperas en Él, dice remontaremos. Yo cuando digo remontaremos, yo me acuerdo de Ricky, que a él le encanta el fútbol. ¿Sabes lo que es una remontada? Una remontada. Una remontada es cuando uno está perdiendo 4-0 un partido de Champions y quedan 10 minutos y está todo el otro equipo desanimado y aquellos todos contentos, 4-0, ya ganamos la copa. Han habido partidos así. No recuerdo exactamente cuándo, pero recuerdo. 4-0, 10 minutos, y están contentos y entonces están dentro del campo los que están perdiendo desanimados y el entrenador, vamos, que vamos a levantar este resultado. Y aquí el resultado 4-0. Entonces el entrenador dice, cámbiame a aquellos 3 porque me están echando la moral del equipo bajo. Y sácame 2, venga que vamos a ganar, vamos a remontar, vamos a remontar. Y entonces sale y vamos a remontar, que quedan 10 minutos, no importa. El árbitro le mete 5 minutos más, ¡tim, pam, pum! Y queda 7-4. Y tú dices, fuerte remontada. ¿O no? Eso dice la palabra de Dios para que usted lo entienda. Remontarán. Quizás tú dices, hoy tanto perdido, tanto no puedo alcanzar, pero si esperas en el Señor. No es una remontada de 7-4, es como las águilas. Te elevas, vas mucho más allá. Remontarás, te elevarás como las águilas. Dice, correrás y no te cansarás, porque comenzarás a correr la carrera del propósito divino. Porque quizás has corrido un montón de tantas cosas y has tenido que llegar a esa posición para decir, Señor, ahora quiero correr, pero la carrera que tú me marcas. Porque esa es la carrera que el Señor dice, ahora sí vas a correr, que no te vas a cansar. ¿Por qué? Porque te has alineado en el propósito, has caminado, has esperado, has luchado, te has esforzado, has creído. Y Él dice, corre, que no voy a cansar. No te vas a cansar. Dígate a tu lado, no te vas a cansar. No te vas a cansar. Correrás, dice la palabra. Y no te cansarás, porque vamos hacia ese propósito divino, que está por encima de nuestro propio entendimiento de tu vida. Tu vida trasciende de ti mismo. ¿Entiendes esto? Tu vida trasciende de ti mismo. Dios te trajo a esta tierra con un propósito. Tú naciste con un propósito. Te ha pasado lo que te ha pasado con un propósito. Si te alineas al propósito de Dios, si esperas en Él y si crees, la remontada va a ser, vamos a apabullar al ejército de las tinieblas. ¿Lo crees? Apabullante, haga así, apabullante. ¡Qué cuerada! Porque Cristo ganó la batalla y nos manda a alcanzarla. Dice, caminarán. Camino de santidad, hablaba el domingo. El único camino les hablé el martes. Caminarás y no te cansarás, no te fatigarás, no te será pesado el evangelio, no te será gravoso, no te será una deja. No. El camino está lleno de sorpresas. Vas a ver tú que cuando tú empiezas a entender esto, dices, uy, pues es verdad, me doy cuenta que he estado cansado todo este tiempo, pero ahora creo que Él me va a dar nueva fuerza. Ahora creo que voy a echar para adelante. Ahora creo que Él me va a levantar. Ahora creo que voy a remontar. Voy a ir adelante. Yo creo en ti, Señor. Es el mejor camino. Me entiendo que es un camino de santidad y un camino de decisión y determinación. Es un camino que va a hacer que las promesas de Dios
se den en tu vida. ¿Lo crees? Es el mejor camino para tu vida. Es el Espíritu Santo que quiere hacerlo. Así que den un aplauso al Espíritu de Dios. Padre Santo, te doy gracias. Te doy gracias, Jesús.